Y las comunidades que podían acceder a los montes a recoger leña, pastos, plantas aromáticas, etcétera, de pronto veían cómo aparecía una frontera invisible por un lado, pero muy visible por otra, donde el Estado le decía: si vosotras entráis al monte público, al monte comunal a extraer recursos, estáis cometiendo un delito. Y de hecho la herramienta que nace para controlar el orden público, ese orden público creado por el Estado que supone privatizar los bienes comunes, la herramienta se llama Guardia Civil. El origen de la Guardia Civil es crear un cuerpo militar armado rural que mantuviera ese orden público, ese status quo, que es un status quo de privatizar los bienes comunes. Por tanto, todas las prácticas que las mujeres y los hombres, los niños, hacían en los comunes de extraer agua, leña, ganado, pasto para el ganado, etcétera, se pasa a ser un delito. El Estado lo convierte en un acto de delincuencia. Evidentemente, si tú a la gente que venía realizando durante siglos esos procesos de extraer recursos del monte comunal pasan a ser convertidos en delincuentes, pues la gente lucha, la gente resiste.